Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema especialmente importante dentro de la caridad cristiana, que es el perdón. El perdón es la característica más propia de la caridad cristiana. La única condición que Jesús nos pone hasta en el Padre Nuestro para que Dios nos perdone es que también nosotros perdonemos. Yo sé que es muy difícil, se necesita mucha generosidad. De hecho, es lo que significa la palabra perdonar. Donar mucho, dar mucho, ser muy generoso. Pero Jesús nos pide todavía más, nos pide perdonar de corazón al hermano. Voy a leer dos textos del Evangelio que nos explican lo que Jesús piensa sobre este mandato del perdón. En primer lugar, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará sus ofensas. Y un texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, se acerca Pedro y le dice, entonces acercándose Pedro, le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7? Aquí voy a detenerme para hacer una pequeña reflexión. Siempre es un problema del perdón. Perdonar una vez, más o menos es fácil, pero perdonar todo el tiempo, una persona que parece que no quiere cambiar o que no cambia y siempre tengo que perdonarla. Por eso Pedro se hace esta pregunta: ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? Recuerden que en el lenguaje bíblico 7 significa mucho, le perdonaré mucho. Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Porque el reino de los cielos se puede comparar a un cierto rey que quiso hacer las cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor mandó que fuesen vendido él y su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Voy a hacer una pausa aquí porque no sé si saben que el talento le debía 10,000 talentos. eh, Talentos no era una moneda, no era una cantidad, era una especie de número fabuloso, mítico. Era muchísimo dinero. Y entonces que le debía 10,000 talentos era que le debía una suma inexistente, muy, muy grande. Y entonces tiene sentido lo que dice ahora el Evangelio, porque dice: y entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, sé generoso conmigo y te lo pagaré todo. Y entonces el señor de aquel siervo, movido de íntima compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo de allí, aquel siervo encontró uno de sus compañeros que le debía 100 dineros. Y lanzándosele, lo sofocaba diciendo: págame lo que me debes. Y entonces el compañero postróse a sus pies y le rogaba diciendo: sé generoso conmigo y te lo pagaré todo. Quiero hacer aquí también una pausa, porque no es que le debía muy poco, le debía casi nada y no lo quiso perdonar. Le debía bastante. Él dice aquí que le debía 100 dineros. Dinero, usa la palabra denario. Denario es lo que se le paga a una persona por trabajar un día. Entonces le debía el trabajo de más de 3 meses, o sea, sí le debía bastante. A veces es fácil que perdonemos una cosa pequeña, pero no nos vemos perdonando algo importante, y Dios nos perdonó mucho, mucho, mucho más.
De hecho, es curioso que éste le pida perdón con sus mismas palabras, con las mismas palabras que él había usado. Y entonces tiene más sentido esto que dice el Evangelio, pero él no quiso escucharlo y fue y lo encerró en la prisión hasta que pagase toda la deuda. Viendo esto, sus compañeros se entristecieron mucho y fueron a declarar a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor lo llamó a su presencia y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú igualmente tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? E indignado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Vamos a hacer algunas reflexiones. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar por lo menos es renunciar a vengarnos. No necesitamos acabar siendo amigos íntimos, pero ya voluntariamente abandonamos toda enemistad. Claro que mi propósito de perdonar, mi opción de perdonar, mi decisión de perdonar, no quita los sentimientos malos, la especie de humo. El fuego puede estar apagado, pero la humareda todavía continúa por algún tiempo. Pero no me debo preocupar. Lo que sí, no debo alimentar el fuego. No debo alimentar los recuerdos que solo me hieren. Es el amor el que nos lleva a amar a las personas más de lo que ellas nos dañaron, nos hirieron o del error que cometieron. En la película de la cabaña, el protagonista es invitado por la sabiduría a juzgar a sus hijos y a condenarlos, a ellos o por lo menos a alguno de ellos, por todas las heridas que alguno de ellos nos causó o las cosas malas que hicieron. Pero Mackenzie, el protagonista, ama a sus hijos y no quiere condenar a ninguno de ellos. Al contrario, él quiere sufrir en lugar de ellos. Él los perdona porque los ama. Por último, pensemos en Dios. No, nosotros nos vemos verdaderamente pecadores, culpables, y le pedimos que nos perdone. Y Él no solo olvida nuestros pecados, hace mucho más, los hace desaparecer. Ya no existen. Llega el hijo pródigo y el padre lo abraza y hace una fiesta por él. Y el buen ladrón le pide perdón después de una vida toda mala. Y Jesús en ese mismo día lo lleva al paraíso junto con él. Esto es mucho amor. Y es eso lo que vamos a necesitar para perdonar. Amar mucho. Nos ayude la fuerza de Dios y su bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenos días.